Hacemos desde cero. Bueno, buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Estamos hola. conversando hoy con la doctora Estefanía Mesanote, que primero fue mi médica personal de una asociación que yo conecté a través de la militancia y después yo la invité y ella amablemente accedió a buscar un ratito de su tiempo para hablarnos de cannabis medicinal desde el punto de vista de la medicinal, de la médica mismo, de la parte académica, por así decirlo. Disculpen que yo voy a ser un poco coloquial, no soy un locutor profesional, simplemente que me mueve ese interés que podemos tener todos y es un aporte que hacemos desde la charla de aromáticas y medicinales del curso de Promotores Ambientales 4. Entonces, en ese contexto, la saludo a la doctora. Muchas gracias, Estefanía, por acceder y por prestar tu conocimiento a esta charlita que nos va a venir bien a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, encantada de poder estar acá compartiendo. Bien, bueno, la doctora, el interés que tuvimos en invitarla a hablar, más que nada, además de médica, ella tiene una orientación en cannabis medicinal, y entonces nos pareció muy oportuno porque a raíz de la aparición de la legalización a través del registro ReproCan, le digo ReproCan para abreviar porque ya todo el mundo lo está conociendo por suerte con ese nombre, el registro que permite que uno pueda autocultivar cannabis y producir su propia medicina, por así decirlo, ¿no? Su propia sustancia. Y entonces hay mucha gente que tiene muchísimas dudas, como las tuve yo, y por el lado médico es bueno lo que ella nos puede aportar, porque obviamente hay mucha cosa empírica, pero también hay muchas dudas, como para que las personas que quieran realmente informarse de ese punto de vista lo puedan hacer. Entonces, doctora, lo que queríamos preguntarle, ya que más o menos es lo que estaba girando en torno a la primera pregunta, es ¿qué beneficios se conocen actualmente del uso del cannabis medicinal? Bien, cannabis cuenta con mucha evidencia empírica. Hace muchos siglos que se viene utilizando con fines terapéuticos. Desde el siglo pasado se impulsó mucho la investigación científica porque se desarrollaron descubrimientos claves como el descubrimiento de la molécula de THC, la molécula de CBD, diversos cannabinoides, así como receptores para cannabinoides que existen en nuestro cuerpo. Estos avances científicos llevaron al descubrimiento de lo que se conoce como el sistema endocannabinoide. A nivel molecular es mucho lo que se conoce hoy en día y la investigación avanza a pasos agigantados, se podría decir, en la actualidad. Cannabis en la actualidad representa una opción terapéutica como terapia complementaria. Y cuando hablamos y pensamos en cannabis como opción terapéutica complementaria, tenemos que pensar más bien no en curar enfermedades, sino en el abordaje de distintos síntomas que las personas pueden tener. Ahora vamos a ahondar sobre cuáles son. Estos síntomas se pueden presentar en diversas patologías, como vamos a ver, por ejemplo, el dolor, y va a servir pensar a cannabis como complementaria en diversos tratamientos para aliviar síntomas y no para curar enfermedades. Eso es un punto fundamental, digamos. Es una terapia complementaria que sirve para aliviar diversos síntomas. Cuando nos fijamos en las recomendaciones que tienen mayor fuerza, o sea, las situaciones o los grupos poblacionales que cuentan con mayor aval científico, porque los ensayos clínicos son de mejor calidad, se podría decir, nos encontramos primero el primer grupo poblacional a destacar, que es el grupo de pacientes oncológicos, o sea, aquellas personas que tienen tumores avanzados pueden beneficiarse mucho de una terapia con cannabis complementaria, porque cannabis ha demostrado reducir las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia, así como ha demostrado aumentar el apetito, lo cual en enfermedades crónicas que consumen el cuerpo, esto es algo muy importante, reducir los vómitos, las náuseas y aumentar el apetito. Hay que pensar que el efecto que tiene una buena nutrición en estos pacientes es fundamental. Por otro lado, cannabis ha demostrado un efecto analgésico importante para
el efecto analgésico es la capacidad que tiene de reducir el dolor. ¿Qué dolor? Dolor crónico. O sea, personas que sufren dolor crónico, cannabis en particular asociado a tumores, tiene un rol fundamental. Por otro lado, digamos, la indicación de dolor también, de dolor crónico, no solo la debemos pensar en pacientes oncológicos, sino en otros tipos de grupos poblacionales que sufren dolor crónico, como por ejemplo personas que tienen dolores en articulaciones, dolores musculares, dolores neuropáticos también. Por otro lado, cannabis ha demostrado un rol importante en lo que es la reducción de contracciones involuntarias musculares en pacientes que tienen esclerosis múltiple, como en aquellos pacientes que tienen shock medular. Esa es otra indicación importante a tener en cuenta. Y otra esfera de la medicina en la que debemos, o también empieza, digamos, fundamental, o otra de las indicaciones más precisas que tiene cannabis, es para pacientes que tienen epilepsia refractaria. Esto quiere decir pacientes que se han probado con distintos fármacos para reducir cuadros de epilepsia o cuadros de crisis convulsiva. En ese caso, cannabis también es una opción terapéutica válida. Existen otras situaciones que también cuentan con cierto aval científico menor, quizás de menor rotundez, digamos, o sea, menos rotunda como estas que acabo de decir, pero que también empiezan a tener cada vez mayor, digamos, respaldo bibliográfico. Por un lado, toda el área de la psiquiatría, muchos pacientes utilizan cannabis para ayudar a descansar y dormir mejor, cuenta con respaldo bibliográfico para lo que es insomnio, así como para situaciones de ansiedad, pacientes que tienen ansiedad. Hay que tener en cuenta que en estos casos el THC, en particular esta molécula, tiene un efecto bifásico, a concentraciones bajas suele tener un efecto ansiolítico, o sea, relaja, pero a concentraciones altas puede generar ansiedad, así que bueno, en estos casos hay que tener algunas recomendaciones en particular, algunas hay que detenerse bien a considerar algunos detalles. Y pacientes, por ejemplo, con condición del espectro autista, ese es otro de los grupos poblacionales en los que se viene avanzando con los estudios clínicos. Otro grupo poblacional importante es el grupo de pacientes que atraviesan cuadros depresivos y aquellos pacientes que atraviesan cuadros de demencias. Son grupos poblacionales en los que empieza a haber ensayos clínicos que empiezan a marcar las primeras recomendaciones, pero que no son tan fuertes como si otros casos, como por ejemplo dolor crónico asociado a tumor, donde cannabis es una opción terapéutica que debe ser pensada sin duda, prácticamente. Eso ayuda. Estaba con el micrófono muteado, perdón. Ah. Estaba con el micrófono muteado. No, le daba un tiempito más para hacer un redondeo, porque en realidad creo que está fantástico su charla y realmente quedo de boca abierta. Creo que la gente va a estar toda muy atenta a lo que dice, pero como quedaba una preguntita importante más, de todas maneras creo que me parece que mucha gente va a querer seguir escuchando su opinión en otro momento. Eso lo vamos a evaluar. Lo que yo le quería preguntar era cuánto tiempo que usted, bueno, debe haberse recibido primero de medicina general y cuánto tiempo después usted optó por, digamos, conocer tanto más el cannabis. Sería una especialización lo que usted tiene, ¿no? Me parece importante para la gente conocer eso, porque estuvimos esperando toda la población, esto lo cuento un poco para dar contexto, las personas que queríamos estar legalizadas, inscritas y reglamentadas, estuvimos esperando que se capacitara una parte de la medicina a través de sus médicos y médicas para poder conocer el universo canábico, porque muchas cosas, como usted dijo al principio, fue toda evidencia empírica
y eso había que pasarlo, digamos, así a limpio y poder que los profesionales se capacitaran como usted lo hizo. Entonces mi preguntita redondeando sería, ¿cuánto tiempo usted tiene de médica y cuánto tiempo fue que decidió dedicarse a cannabis? Y si puede, si no es muy largo, ¿por qué lo hizo, digamos? Porque no todos se dedican a cannabis, hay traumatólogos, cardiólogos. Bien. Sí. A mí me atravesó algo particular. Yo soy médica, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas de allá. Y yo cuando me recibí decidí orientar, tomé la decisión de orientar mi camino profesional en la medicina tradicional china, en el uso de fitopreparados para el cuidado de la salud. Entiendo que es una práctica popular, muy extendida, y contar con acompañamiento científico me resultaba como súper interesante, y esto tiene que ver con una pasión particular mía por las plantas. Sumado también a la maternidad, que eso fue algo que influyó bastante también en mi decisión en el camino como herbolista. Cuando empecé a hacer mi trabajo me encontré con una realidad, y es que los pacientes me empezaron a solicitar ellos que por favor les acompañara con cannabis. A mí al principio me daba miedo, pero empecé a investigar y me encontré con una realidad bastante interesante, porque hay muchos papers, muchas publicaciones hechas en relación a cannabis. Fui descubriendo un universo enorme, hasta que la Universidad Nacional de La Plata, a través de FEMEVA y de la Facultad de Ciencias Médicas, hice mi primer posgrado, curso de posgrado, con la directora Mariela Morante como coordinadora del curso, que me pareció excelente, lo recomiendo mucho. Y otro posgrado de carácter anual que terminamos la primer corte en la Universidad Nacional de Rosario, que hicimos durante el 2021. Otro que recomiendo un montón. Y la diplomatura que está haciendo actualmente la Universidad de Jauretche. Creo que así se pronuncia. Así que bueno, hoy en día empiezan a haber más opciones para poder hacer un camino profesional y científico en relación a la investigación con cannabis, y poder empalmar una práctica popular de los cuidados de la salud con el contenido científico. Me parece que es lo mejor para quienes deciden acompañar, hacer acompañamientos terapéuticos, y para los pacientes que van a estar utilizando cannabis con fines terapéuticos. Ay, disculpe, que cada vez yo me pongo en mute para que no No pasa salga nada, ruido ambiente. lo acordamos, no pasa nada. Pero bueno, ahí está. Bueno, fantástico, la verdad que yo mismo no sabía tanto sobre su carrera y me parece fantástico además que sea de la Universidad de La Plata y la otra Universidad Jauretche. En ese curso que usted está integrando en la Jauretche, tengo una colega que es Ana Daneri, que está haciendo su participación también, creo que ella está participando de ese curso. O participó o está participando. Bueno, el mundo canábico se va, digamos, ampliando, pero eso es muy bueno. Doctora, le agradezco enormemente, y una cosita más que quería preguntarle, consultarle para que aparezca inclusive en el video, es que las personas que tengan inquietudes sobre lo charlado, y seguramente que van a tener preguntas, y también posiblemente le pregunte cómo hacer para conectarse profesionalmente con usted, y no estaría nada mal. ¿Cómo podemos hacer? Usted da un mail, o por privado, después le podemos pasar a su número de consultorio a la gente. Sí, yo Eso me formo gustaría parte que de lo una diga. asociación civil desde la cual Eso. desarrollamos el dispositivo de atención clínica que se llama Mar del Cultiva, Asociación Civil. Somos una asociación chiquita que, si bien trabajamos hace muchos años, bueno, estamos creciendo de a poco, así que bueno, pueden escribirnos. Tenemos un teléfono de WhatsApp con el cual nos manejamos. No contamos con redes todavía, así que, pero bueno, en breve las estaremos desarrollando seguro. Mar del Cultiva. Buenísimo, doctora. Vamos a después a pasar un flyer bien con los datitos. Le vuelvo a agradecer, y obviamente que le pueden consultar de cualquier parte del país, porque este curso hay alumnado de federal y además hay hasta personas de Brasil. Pero bueno, ahí verá cualquier cosa, usted podrá derivarla a alguien a donde le corresponda. Un abrazo enorme. Bueno, como médica nos veremos en mi próxima consulta, y le agradezco muchísimo en nombre de todo el curso Muchas su gracias. participación tan entusiasta.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición para cuando quieran charlar. Gracias.